detente. Antes de seguir, hazte esta pregunta sin miedo. ¿Puede un genocidio ser sagrado? Porque en los textos antiguos, el exterminio de pueblos enteros no aparece como error humano. Aparece como voluntad divina, no rendición, no perdón, no advertencia, eliminación total. Hombres, mujeres, niños, nada debía quedar con vida. Y durante siglos aprendimos a llamar a eso justicia. Aprendimos a llamarlo obediencia. Incluso amor. Entonces, codiguistas, la pregunta no es si esto está escrito. La pregunta es, ¿qué clase de Dios borra pueblos completos y exige que lo llamen santo? Hoy no venimos a atacar creencias. Venimos a leer sin filtros. Y lo que vamos a ver no se puede olvidar. Presentación del concepto central. Para entender esto, codiguistas, no basta con mirar las batallas, hay que mirar el mandato, porque en múltiples relatos bíblicos Yahvé no solo permite la muerte, la ordena, y no como defensa, no como respuesta desesperada, como sistema. Existe una palabra en la Biblia hebrea que casi nunca se explica desde el púlpito, Herem, una consagración, pero no por adoración, por destrucción total. Cuando algo cae bajo Herem, el texto es claro, no se rescata, no se integra, no se perdona, se elimina. La eliminación se presenta como purificación, borrar lo impuro, borrar al otro, borrar toda presencia que no pertenezca al pacto. Por eso la orden se repite una y otra vez, que no quede remanente. Ni sobrevivientes, ni memoria, ni futuro. Esto no es lenguaje de guerra defensiva, es lenguaje de borrado absoluto. Y aquí aparece la pregunta que no se suele hacer. Si la destrucción purifica, ¿qué era exactamente lo que debía ser borrado? Porque cuando un Dios exige que nada quede con vida, ya no estamos hablando solo de territorio, estamos hablando de algo mucho más profundo, y todavía no lo hemos nombrado. Caso 1. Jericó. El exterminio ritualizado. Jericó no cayó como caen las ciudades en la historia. No hubo negociación, no hubo sitio prolongado, no hubo tratado. Hubo un ritual. Yahvé no ordenó atacar de inmediato, ordenó marchar, en silencio, durante días, sacerdotes al frente, trompetas, vueltas alrededor de la ciudad. No era una estrategia militar común, era una liturgia de guerra. Cuando las murallas cayeron, la orden fue clara y quedó escrita sin ambigüedad. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Josué 6:21. No se habló de culpables, no se hizo distinción. Todo lo que respiraba debía morir. Jericó no fue conquistada, fue consagrada por exterminio. La ciudad entera se convirtió en una ofrenda. Y aquí aparece un detalle clave. Solo una persona fue salvada, Rahab. No por inocencia universal, no por misericordia espontánea. Fue salvada porque se sometió, porque colaboró, porque reconoció al nuevo poder. Josué 6:25. La excepción no niega la regla, la confirma. Quien se integra al sistema, vive. Quien no, desaparece. Entonces, codiguistas, ¿qué amenaza real representaban los niños de Jericó? ¿Los ancianos? ¿Los animales? ¿Por qué una ciudad completa debía ser borrada de la existencia para que la tierra quedara santa? Aquí el modelo queda expuesto, sin metáforas. Territorio reclamado, pueblo eliminado, tierra consagrada. Y lo más inquietante es esto. Jericó no fue una excepción. Fue el primer patrón visible. Y lo que viene después no es menos oscuro. Caso 2. Amalek. Cuando la masacre nunca es suficiente. Hay un relato donde la violencia no solo es ordenada, es insuficiente. Amalek. Yahvé habla sin rodeos. Ve y destruye por completo a Amalek. No le tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. 1 Samuel 15:3. La orden no admite interpretación. No es derrota, no es expulsión, es borrado total. Saúl obedece, pero no del todo. Derrota al enemigo, pero deja vivo al rey Agag. Conserva lo mejor del ganado. Y ahí ocurre lo impensable.
Yahvé no se indigna por la sangre derramada, se indigna porque no fue suficiente. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Primera de Samuel 15:11. El pecado no fue matar, el pecado fue dejar sobrevivientes. Samuel lo deja claro cuando ejecuta él mismo al rey enemigo para completar la obediencia. Primera de Samuel 15:33. Aquí la lógica queda expuesta. La violencia no es el problema, la limitación de la violencia lo es. Entonces, codiguistas, ¿qué clase de Dios no se satisface con la victoria, sino con la extinción absoluta? ¿Qué autoridad exige muerte total para sentirse obedecida? Porque cuando la ira divina se despierta no por matar, sino por no matar lo suficiente, ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de algo mucho más oscuro, y todavía no hemos visto hasta dónde llega. Caso 3. Sodoma y Gomorra. El borrado completo como juicio. Cuando no hay ejército humano, la ejecución no se delega, se hace desde el cielo. Sodoma y Gomorra no fueron sitiadas. No hubo batalla, no hubo rendición, hubo borrado total. El texto lo dice sin rodeos. Entonces Yahvé hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Génesis 19:24. No fue una advertencia prolongada, no fue una corrección gradual, fue aniquilación. Ciudades enteras reducidas a ceniza. Todo lo que respiraba desapareció. Y el mensaje fue claro. Ni siquiera mirar atrás era permitido. La mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Aquí no hay soldados obedeciendo órdenes. Aquí hay una divinidad ejecutando directamente el exterminio. El fuego no purifica conciencias. El fuego borra existencia. Entonces, codiguistas, si este acto fue justicia moral, ¿por qué no dejó espacio para arrepentimiento? Y si fue juicio divino, ¿por qué se parece tanto a una demostración de poder absoluto? Porque cuando el castigo no distingue, cuando la destrucción es total, ya no estamos hablando solo de pecado, estamos hablando de control. Y este no será el último rastro de fuego en esta historia. El patrón. Cuando el exterminio se repite, deja de ser excepción. Jericó, Amalek, Canaán, Sodoma. 4 escenarios distintos, un mismo resultado, demasiadas repeticiones para llamarlas coincidencia, demasiadas órdenes explícitas para llamarlas excesos humanos. No son relatos aislados, no son errores de interpretación, son un patrón teológico. El esquema siempre es el mismo. Primero, un pueblo elegido. Luego, una tierra reclamada. Después, pueblos marcados como impuros. Finalmente, la eliminación total. Y cuando ya no queda nadie, la tierra queda consagrada. No por vida, por ausencia. Este patrón no habla de justicia universal, habla de control, habla de poder que se expande, de fronteras sagradas, de territorios limpiados a sangre. Y aquí aparece una pregunta que incomoda a cualquiera que la mire de frente. Si Yahvé es Dios de toda la tierra, ¿por qué necesita conquistarla como un rey tribal? Porque cuando un poder necesita borrar pueblos para afirmarse, ya no estamos ante un accidente religioso. Estamos ante un sistema y todavía no hemos llegado a su centro. Choque. Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. Jesús frente a la lógica del exterminio. Aquí el relato se quiebra, porque cuando aparece Jesús, la lógica que gobernaba la violencia comienza a desarmarse. La ley exigía muerte. Jesús interrumpe ejecuciones. Cuando una mujer debía ser lapidada, no por tradición sino por mandato legal, Jesús se detiene y detiene a todos. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8:7. Y nadie la mata. La ley decía, eliminar al culpable. Jesús responde con silencio y deja que la violencia se ahogue sola. Cuando sus discípulos piden fuego del cielo para destruir una aldea, Jesús no los celebra, los corrige. No sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:55. No reprende la desobediencia, reprende el espíritu que desea exterminar. Jesús no borra pueblos, no marca enemigos para desaparecerlos, no purifica territorios con sangre. Hace lo contrario, se acerca al impuro, protege al condenado, perdona al enemigo. Donde la ley exigía muerte, Jesús introduce misericordia.
Y aquí surge la pregunta que no se responde con dogmas. Si el exterminio era santo, ¿por qué Jesús lo desautoriza no con discursos sino con actos? ¿Por qué Jesús no discute el sistema? Lo neutraliza. Y cuando alguien neutraliza una lógica sagrada sin reemplazarla por otra violencia, no está corrigiendo detalles, está señalando que algo estuvo mal desde el principio. Pregunta central. Entonces, codiguistas, llegamos al núcleo, a la pregunta que sostiene todo este capítulo: ¿quién necesita borrar pueblos? ¿Un Dios universal o un poder territorial? ¿Un creador de vida o un administrador de fronteras? ¿Justicia divina o estrategia de dominio? Porque cuando un mismo relato une guerra, sacrificio y exterminio, deja de parecer devoción y empieza a parecer sistema. Un sistema que conquista con la espada, se sostiene con sangre y se legitima borrando al otro. Aquí las piezas encajan. La guerra reclama la tierra, el sacrificio la consagra, el exterminio elimina toda resistencia. Nada de esto es caótico, nada es accidental, es una arquitectura de poder. Y la pregunta ya no es si ocurrió, la pregunta es quién estaba detrás de todo esto. Porque cuando lo divino se parece demasiado al dominio, algo no cuadra. Y todavía no hemos llegado a la parte más inquietante. Conclusión. Hoy no hemos venido a dar respuestas cómodas. Hemos venido a mostrar un patrón. Guerras ordenadas, sangre exigida, pueblos borrados. No como errores humanos, sino como actos presentados en nombre de lo divino. Y cuando miramos todo junto, sin fragmentarlo, sin justificarlo, algo se vuelve imposible de ignorar. Este Dios no actúa como un creador universal. Actúa como un poder que conquista, controla y elimina. Jesús no continúa ese modelo. Lo detiene. No reclama territorios. No borra pueblos. No exige sangre. Y eso nos deja frente a la pregunta más inquietante de todas. Si Jesús vino a revelar al verdadero Dios, ¿a quién revelaban realmente las guerras, los sacrificios y los exterminios? Tal vez el conflicto bíblico no fue solo entre el bien y el mal, tal vez fue entre dos autoridades, y nosotros, adorando sin saber a cuál. Codiguistas, esto no termina aquí. Lo que hemos visto hoy es solo una pieza del sistema. En los próximos capítulos entraremos en lo que sostiene todo esto desde dentro: el altar, la sangre, la ley y las fuerzas que gobernaban desde lo invisible. Si este contenido resonó contigo, si sentiste incomodidad, si algo dentro de ti dijo «esto no encaja», entonces este espacio también es tuyo. Suscríbete, comparte este episodio con quien esté listo para cuestionar, porque mientras más seamos los que nos atrevemos a mirar de frente, más cerca estaremos de descifrar el código divino. Esto apenas comienza.